Sábado 7 de marzo de 2026, el pasaje del Evangelio de hoy es Lucas 15, 1-3, 11-32. Damos la bienvenida a toda nuestra audiencia a una nueva inmersión. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí para nuestra exploración a fondo de hoy. Eso es. Y bueno, para enmarcar un poco el momento, estamos en el sábado de la segunda semana de Cuaresma, con una conmemoración opcional de las Santas Perpetua y Felicidad, mártires. Exacto. Pero digamos que nuestro gran protagonista analítico en esta sesión es ese texto específico que acabamos de mencionar. Sí, el punto de partida es, sinceramente, es una escena con una tensión palpable. Tenemos a los recaudadores de impuestos y a los pecadores que se están acercando para escuchar a Jesús. Ujú. Y por otro lado, tenemos a los fariseos y a los escribas. Pero no están ahí simplemente observando. El relato indica que murmuraban. Ya, claro, el clásico murmullo de desaprobación. Totalmente. Se quejaban diciendo textualmente: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. O sea, ese es el escenario, esa es la chispa que enciende todo. Exactamente. Y la misión de nuestra exploración de hoy es analizar cómo Jesús decide responder a esa queja tan específica, esa murmuración. Y lo fascinante aquí es que no lo hace con un debate teológico abstracto. No, ni con una reprimenda directa, ¿no? Justo, responde a través de una historia, una parábola sobre un hombre y sus dos hijos. Esta narración funciona como un espejo perfecto de las personas que le están escuchando en ese mismo instante. Va a hablarles directamente a ambos grupos, digamos. Sí, a los que se sienten pecadores y a los que sienten que han cumplido todas las reglas. Vale, vamos a desgranar esto, porque al leer el material me da la sensación de que estamos ante dos temas universales. Por un lado, la anatomía de tocar fondo y por otro, la trampa del perfeccionismo. Totalmente de acuerdo. La historia arranca directamente con el conflicto. Un hombre tiene dos hijos y el menor de ellos se acerca a su padre y le dice: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Ojo a eso. Es una petición radical. O sea, me gustaría entender la profundidad de esto, porque está pidiendo su herencia mientras el padre sigue vivo y con perfecta salud. ¿Qué nos dice eso sobre la mentalidad de este joven en ese momento? Pues, a ver, es una ruptura total y absoluta. Pensemos en el peso psicológico y emocional de esa frase. Pedir la herencia por adelantado es, a efectos prácticos, decirle al padre: tu vida y tu presencia ya no me importan. Madre mía, qué duro. Es durísimo. Es decirle: solo me interesa el beneficio económico que puedo sacar de ti. Es preferir las cosas del padre antes que al padre mismo. Rompe el vínculo familiar de la manera más cruda posible. Busca una autonomía total. Exacto, sin ninguna de las responsabilidades o relaciones que conlleva ser parte de esa casa. Y es ahí donde me encuentro con una de las reacciones más sorprendentes de todo el relato. El padre escucha esta barbaridad y, Y no hace lo que esperaríamos, claro. para nada, no hay una discusión enorme, no hay gritos, no hay un castigo ejemplar. Simplemente la fuente nos relata que les repartió los bienes. Así de sencillo. El padre accede a esta petición tan dolorosa. ¿Cómo interpretamos esa falta de resistencia? Pues si conectamos esto con el panorama general de las relaciones humanas, vemos a un padre que respeta el libre albedrío de su hijo hasta las últimas consecuencias. El padre tiene el poder de retenerlo. Claro, legal y socialmente podría negarse. Totalmente. Podría imponer su autoridad, pero elige no forzar una relación que el hijo ya no desea. Le otorga la libertad de marcharse, sabiendo perfectamente que esa libertad puede llevar a la destrucción. Y esa caída efectivamente es vertiginosa. Vertiginosa de verdad. El relato continúa explicando que, pocos días después, este hijo menor reúne todo lo que tiene y emprende un viaje. Se va a un país lejano. Marca una separación física enorme. Sí, que acompaña a la separación emocional que ya había provocado, ¿sabes? Y allí despilfarra absolutamente toda su propiedad. Y fíjate en cómo lo describe. El concepto original, que a menudo se traduce en los análisis anglosajones como reckless living, aquí lo entendemos como una vida desenfrenada. Una vida absolutamente temeraria. Eso es, sin cuidado y sin medida. Agota sus recursos a una velocidad pasmosa. Y como suele ocurrir cuando no hay red de seguridad ni planificación, las circunstancias externas terminan de derribar el castillo de naipes. Viene la crisis. Exacto. Cuando ya lo ha gastado todo, surge una gran hambruna en ese país. De repente, la abundancia que daba por sentada desaparece de golpe.
Y los detalles que nos da el relato para que podamos visualizar la gravedad de la situación son muy crudos. No es que simplemente tenga que pedir un préstamo o buscar un trabajo modesto. No, no, cae a lo más bajo. Se ve obligado a ir y contratarse a uno de los ciudadanos de ese país lejano, quien lo envía a sus campos para alimentar cerdos. Para que nos escuche, imaginemos la desolación de esa escena. Y el hambre es tan extrema que deseaba llenarse el estómago con las algarrobas, con las vainas que comían los propios animales. Llega a envidiar la comida de los cerdos. Sí, pero hay una frase que me parece desoladora. Y nadie le daba nada. Me pregunto cómo alguien pasa de ser el centro de la fiesta a experimentar una soledad tan aplastante. Fíjate, esa frase, nadie le daba nada, es clave para entender la anatomía de su ruina. Nos demuestra que durante su vida temeraria no construyó relaciones genuinas, construyó transacciones. Ya, mientras hubo dinero, hubo amigos. Eso es. Mientras tuvo dinero, tuvo compañía. Cuando el dinero desapareció, la compañía se evaporó. Ha tocado fondo a nivel material, social y emocional. Y es exactamente en este pozo de miseria, en este punto más bajo imaginable, rodeado de cerdos y de indiferencia absoluta, donde ocurre el gran punto de inflexión. El clic mental. Exacto. La expresión precisa que se utiliza en la fuente es cuando volvió en sí. Cuando volvió en sí. Es una frase muy evocadora. Es como si hubiera estado en una especie de trance o sonámbulo desde el momento en que exigió la herencia hasta que se encontró muerto de hambre. Y de repente despierta. Pero, ¿qué significa prácticamente este despertar? Porque no parece un arrepentimiento súper místico en el primer segundo, sino más bien algo pragmático, ¿verdad? Completamente. Es una claridad nacida de la necesidad más extrema. Si conectamos esto con el panorama general de su situación, la lógica de este joven en ese instante es de pura supervivencia, pero se basa en un recuerdo que ahora adquiere un valor incalculable. ¿Se acuerda de su casa? Sí, se dice a sí mismo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra mientras yo perezco aquí de hambre? Ya no se compara con su hermano mayor ni aspira a recuperar su antigua vida. Su mente se va al escalafón más bajo de la casa de su padre, los sirvientes a sueldo. Porque sabe que en la casa de su padre incluso los jornaleros experimentan abundancia. Eso es. Y entonces toma una decisión y hace algo muy humano. Ensaya un discurso. Cuando sabemos que hemos cometido un error monumental y tenemos que dar la cara, todos preparamos mentalmente lo que vamos a decir. Siempre buscamos las palabras exactas. Él ensaya, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Es un discurso súper medido. ¿Qué nos revela esta preparación sobre sus expectativas? Nos revela una confesión de indignidad completa. Ha aceptado que su estatus de hijo está perdido, y cree que con justicia. Ha bajado sus expectativas al mínimo absoluto. Ya no espera amor paterno, solo espera un contrato laboral que le permita sobrevivir. Asume que la relación está rota. Rota para siempre. Y que la única forma de volver es a través del trabajo, ganándose el pan como un empleado más. Con esa mentalidad transaccional, se levanta y emprende el larguísimo camino de regreso. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la dinámica da un giro espectacular. Hemos seguido los pasos del hijo todo el tiempo, pero de repente la perspectiva salta al padre. La descripción del encuentro es de las cosas más potentes del relato. Se nos indica que cuando aún estaba lejos, su padre lo vio. ¿Qué nos sugiere ese pequeño detalle? Si el hijo aún estaba lejos, no estaba llamando a la puerta. Sugiere vigilancia constante. Un padre que ve a su hijo regresar cuando aún está lejos es un padre que ha estado mirando al horizonte todos los días. No había dado a su hijo por perdido definitivamente en su corazón. Estaba esperando. Tela. Y la reacción al verlo es una explosión que rompe cualquier norma social de la época para un patriarca. Totalmente. Porque el relato indica que el padre sintió compasión y luego vienen las acciones. Corrió, se echó a su cuello y lo besó. Me cuesta imaginar a un terrateniente mayor, respetable, levantándose la túnica y corriendo por el camino hacia un chico cubierto de suciedad y olor a cerdos. Es una imagen profundamente disruptiva. Correr, en ese contexto cultural e histórico, implicaba perder la dignidad, componer una figura casi ridícula para un hombre de su posición. Pero la compasión anula cualquier sentido del decoro. El padre no espera a que el hijo llegue arrastrándose a la casa para humillarlo.
Ni para pedirle explicaciones. Nada. Es el padre quien absorbe la vergüenza, quien cubre esa última distancia corriendo y quien inicia la reconciliación física, con abrazos y besos, antes de que el hijo pueda abrir la boca. Y, claro, el hijo se encuentra de golpe entre los brazos de su padre, abrumado, y decide que es el momento de soltar el discurso que traía ensayado. Empieza a recitar: «Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero pasa algo fascinante. No lo termina. No llega a pronunciar la parte de «trátame como a uno de tus jornaleros». El padre interrumpe el discurso. ¿Por qué crees que el padre no le deja terminar esa propuesta de convertirse en un sirviente? Esa interrupción es el núcleo absoluto de la narrativa. El padre no le deja terminar porque se niega a aceptar una relación transaccional con su hijo. El arrepentimiento del joven es válido, pero su propuesta de convertirse en un empleado es inaceptable para el amor del padre. No quiere un jornalero más. Quiere a su hijo. No necesita escuchar los términos de una rendición condicionada. Y en lugar de responderle al hijo directamente, el padre se gira hacia sus sirvientes y empieza a dar órdenes que son una auténtica revolución en la escena. Les dice: «Sacad enseguida la mejor túnica y vestidle, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies». Cada uno de estos elementos parece tener una carga simbólica enorme, no son solo accesorios al hacer. Exacto. Son declaraciones de restitución completa e inmediata. La mejor túnica borra visualmente la miseria y le devuelve la honra dentro de la familia. El anillo, que probablemente era un anillo de sellar, es un símbolo innegable de autoridad y pertenencia. Le devuelve la capacidad de actuar en nombre de la familia. Claro, le devuelve su estatus legal. Y el calzado en los pies demuestra que es un hombre libre, un hijo legítimo en su propia casa, ya que los esclavos y los jornaleros habitualmente iban descalzos. En cuestión de segundos, sin que el hijo haya hecho ningún mérito para ganárselo, el padre lo ha restaurado por completo. Es la gracia en estado puro. Y la celebración no se queda en un cambio de ropa. El padre ordena: «Traed el ternero cebado, y matadlo, y comamos, y celebremos». Hay que organizar una fiesta por todo lo alto, un banquete excepcional. Y la justificación que da es preciosa. Sí, porque este hijo mío estaba muerto, y ha vuelto a la vida, estaba perdido, y ha sido hallado. Podríamos cerrar el análisis aquí y tendríamos un relato de redención redondo, perfecto. Podríamos, pero nos estaríamos perdiendo a la mitad de la audiencia a la que Jesús se dirigía. Esto plantea una pregunta importante. ¿Dónde está el otro hijo? Porque la introducción fue clara. Un hombre tenía 2 hijos. Y es aquí donde la segunda parte del relato se vuelve crucial, especialmente para los fariseos y escribas que murmuraban al principio. Cierto, aparece el hermano mayor. La narración lo sitúa en el campo. Ha estado trabajando, cumpliendo con su deber, y cuando regresa y se va acercando a la casa, oye música y baile. Llama a uno de los sirvientes, sin entender qué pasa, y pregunta por el alboroto. El sirviente le informa de manera muy directa: «Tu hermano ha regresado, y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado sano y salvo». Y ahí estalla todo. Y aquí es donde quiero plantear una duda razonable. La reacción del hermano mayor es de indignación absoluta, se enfada y se niega en rotundo a entrar. Pero, poniéndome en su lugar, me cuesta un poco culparle. Quiero decir, él hizo todo bien, ha sido leal. ¿Por qué le indigna tanto esta fiesta? ¿Qué nos dice eso sobre cómo entiende él su propia relación con el padre? Esa es la pregunta clave para desentrañar el perfeccionismo. Le indigna porque opera bajo una mentalidad estricta de mérito y recompensa. Para el hermano mayor, el amor, la aprobación y la celebración son cosas que deben ganarse mediante el trabajo duro y la obediencia intachable. Claro, para él es un sistema de puntos. Eso es, cuando ve que alguien que ha roto todas las reglas recibe una recompensa infinitamente superior a la suya, su sentido de la justicia se colapsa. Su relación con el padre, aunque físicamente cercana, emocionalmente es tan transaccional como la del hijo menor cuando ensayaba su discurso. Él también se ve a sí mismo como un empleado sobresaliente, no como un hijo que disfruta de la compañía de su padre. Es fascinante ver cómo ambos hermanos estaban igual de perdidos y alejados del corazón del padre, solo que uno lo hizo yéndose a un país lejano y el otro quedándose en casa cumpliendo normas. Y hay un paralelismo hermoso que el texto nos regala aquí. Así como el padre salió corriendo a buscar al hijo menor, ahora hace lo mismo con el mayor. El padre sale de la fiesta, deja a los invitados y se dirige a donde está el hijo mayor. Y la palabra que se usa es que le rogaba. Otra vez vemos al padre tomando la iniciativa, humillándose de alguna manera.
Salir a rogarle al hijo mayor, que le está faltando al respeto al negarse a entrar en la celebración familiar, muestra una paciencia y un deseo de reconciliación inmensos. No ejerce su autoridad para obligarle a entrar, le suplica. Y es en ese diálogo fuera de la casa donde el resentimiento del mayor sale a la luz con toda su crudeza. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque el hermano mayor no se guarda absolutamente nada. La queja es amarga. Le dice al padre, mira, tantos años te he servido y nunca desobedecí tu orden, y a mí nunca me viste un cabrito para celebrarlo con mis amigos. Es un reproche cargado de dolor. Subraya su cumplimiento perfecto y resalta que por todo ese servicio impecable, nunca recibió ni una celebración modesta. Fíjate en el vocabulario que utiliza. Te he servido, nunca desobedecí. Es el lenguaje de la esclavitud, no de la filiación. Y luego lanza el ataque más duro, revelando el profundo desprecio que siente. Añade, pero cuando vino este hijo tuyo, que ha devorado tus bienes con prostitutas, mataste el ternero cebado para él. Usa la expresión «este hijo tuyo» para marcar una distancia abismal. Se niega a llamarlo mi hermano. Exacto. Además asume lo peor sobre en qué se gastó el dinero, añadiendo detalles sórdidos que magnifican la culpa del menor y elevan su propia rectitud por contraste. ¿Le ciega la indignación? No puede soportar que la gracia pase por encima del mérito. Y ante esta explosión de resentimiento, la respuesta final del padre es una lección de ternura increíble. No le reprende por su insolencia, sino que intenta ensanchar su perspectiva. Le dice, «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo». Es una respuesta magistral. El padre le está recordando que la verdadera riqueza nunca fue un cabrito para hacer una fiesta con los amigos, sino la presencia constante y la seguridad de ser el heredero de todo. El mayor vivía en la abundancia, pero se percibía a sí mismo en la escasez debido a su mentalidad. ¡Qué ceguera! Y luego, el padre corrige suavemente el lenguaje del mayor. Le explica por qué la fiesta es innegociable. Era necesario celebrar y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Cambia el despectivo «este hijo tuyo» por un restaurador «este hermano tuyo», invitándolo a ver la situación no a través del filtro de la justicia estricta, sino de la compasión y el rescate. Es impresionante. Para nuestra audiencia, para quien nos escucha y busca analizar el comportamiento humano en profundidad, este pasaje es una clase magistral. Nos muestra la rebeldía extrema frente a la obediencia fría. Y en medio de ambas, un amor incondicional que desestabiliza todas las expectativas. Vemos cómo la gracia incomoda profundamente a quienes confían en sus propios méritos. Totalmente. Y me gustaría lanzar un pensamiento provocador antes de terminar, una idea para que nuestra audiencia le dé vueltas. El relato tiene un final completamente abierto. Se interrumpe justo después de las palabras del padre. No sabemos qué decidió el hermano mayor. Es verdad, te deja en suspenso. Y eso nos deja pensando en nuestras propias reacciones diarias. En nuestras vidas personales, ¿cuántas veces hemos preferido tener razón, aferrarnos a nuestro resentimiento y quedarnos solos pasando frío afuera, en lugar de perdonar, soltar nuestra indignación y entrar a disfrutar de la fiesta? Es mucho más fácil juzgar al hijo menor por sus excesos que reconocerlo a menudo que nos comportamos como el hermano mayor, prefiriendo la amargura de la superioridad moral a la alegría de la reconciliación. Menuda reflexión. Es un golpe directo a nuestra tendencia a buscar la validación a través de la rectitud en lugar de a través de la empatía. Preferir el frío de tener razón al calor de la fiesta. Bueno, como es costumbre en estas inmersiones y para recoger todo lo que hemos explorado hoy, vamos a cerrar con una breve oración conectada directamente con este pasaje evangélico. Padre Celestial, te damos gracias por el recordatorio de tu infinita compasión y misericordia. Ayúdanos a reconocer cuando nos alejamos y danos el valor para volver a ti. Concédenos un corazón libre de resentimiento para que podamos alegrarnos con la salvación de nuestros hermanos, sabiendo que todo lo tuyo es nuestro. Amén. Amén. Con esto ponemos punto final a nuestro análisis de hoy. Ha sido una exploración intensa sobre las diferentes formas en las que nos perdemos y la insistencia con la que se nos busca. Gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos en este recorrido detallado. Invitamos a nuestra audiencia a unirse a nosotros en nuestra próxima inmersión. Hasta la próxima.